De nuevo, saludos amigas y amigos telespectadores, vamos con nuestro último enclave local de la semana. Tenemos aquí ya la presencia del portavoz del equipo de gobierno, José Antonio Rodríguez. Señor Rodríguez, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, como siempre, por estar con nosotros. A ver, para analizar un poquito ese pleno de la semana pasada, con algunos asuntos interesantes en el orden del día, ¿qué destacaría, portavoz? A ver. Bueno, ya últimos plenos de este mandato, prácticamente quedan dos plenos ordinarios, contando este que hemos quitado, y bueno, entiendo que la tónica de todo el mandato en cuanto a la realización, en cuanto a la importancia de los temas que pueden y que incluyen en este pleno. En todos los plenos hay determinadas cuestiones que son de gestión, que afectan a un sector concreto, y otros que son un poco más generales. Yo, si le parece un poco, por seguir también siempre las mismas pautas, de ir cronológicamente, uno de los primeros puntos que se vieron en el pleno es esa autorización para la implantación en suelo no urbanizable de una actividad industrial en la zona de la finca del Montecillo, que consiste pues fundamentalmente en un compostaje de lodo y un reciclaje pues también de temas orgánicos y fundamentalmente restos de poda y de jardinería. ¿Por qué destaco eso? Porque es también una de estas gestiones que puede parecer también que afecta solamente a una parte, en este caso a los promotores de esa idea, pero que también un poco ponen en manifiesto también un crecimiento económico y sobre todo también unas cuestiones también de puesta en valor de la ciudad, que también va a repercutir de alguna manera, en la medida de lo posible, también en parte de la economía. Fundamentalmente lo que se trata de realizar una gran extensión de suelo para generar, en este caso, compost, para generar biomasa, para generar productos que después sirven como abono, porque sirven como reutilización de este tipo de cuestiones, con lo cual pone en manifiesto también esa apuesta por el medio ambiente, esa apuesta también por el reciclaje, y a nosotros fundamentalmente, aparte de la generación de puestos de trabajo que puede suponer la creación de esa planta, pues también nos pone, digamos, también en esa posición con respecto no solamente a la comarca, sino también al resto de la provincia. Nosotros, por ejemplo, ahora mismo, todos esos restos, tanto de los lodos que salen en la depuradora, en la EDA, la estación de depuradora de aguas residuales, como todos los restos de poda, tanto de los jardines públicos como también la poda de las fincas privadas y el tratamiento que se hace a través de los puntos limpios, la tenemos que llevar pues a una planta de reciclaje, una planta de transformadora que está en Morón de la Frontera. Al final, parte de la provincia, Morón es una ciudad que está a bastantes kilómetros de aquí, parte de la provincia va también a trasladar allí. Nosotros vamos, digamos, a posicionarnos también en el otro punto de la provincia con esta planta, que hará que no solamente se reduzcan los gastos propios del ayuntamiento y de las entidades públicas, que también tienen que mandar esa planta de transformación, sino también nos posicionamos para que otras ciudades, parte de la provincia de Córdoba, parte de la provincia de Sevilla, pues también nos traigan esos residuos, que además también va a generar un producto añadido que después, a la hora de la venta y la distribución, pues también tendremos, digamos, una accesibilidad mayor y por lo tanto un coste menor en el tema de la zona. ¿Por qué lo pongo en valor? No solamente por estas cuestiones puramente prácticas que en un momento dado nos puede beneficiar a lo que es la ciudad y a lo que es la comarca, sino también por eso, por ese posicionamiento de ciudad generadora, en este caso, pues también de nuevos productos, de nuevas tendencias, de nuevas ofertas, en este caso económicas, como esta en concreto, el tema del medio ambiente y el tema del reciclaje. ¿Y este proyecto, señor Rodríguez, qué recorrido tiene, por tanto, a partir de ahora? Después de la aprobación el otro día en pleno, a partir de ahora, ¿cuáles son los pasos a seguir? Es un proyecto complejo. Primero estamos hablando de una zona rural, una zona no urbanizable, que se le autoriza expresamente a esa urbanización en base a todos estos trámites. Y después que estamos hablando de determinadas cuestiones que afectan a carreteras, porque además es necesario, así se ha especificado como uno de los condicionantes del proyecto, realizar una raqueta de salida y entrada de grandes camiones a esa zona. Recuerdo que está por la carretera de Palma del Río. También, en cuanto a todo lo que es el tema de la depuración de agua, necesita también controlar fundamentalmente todo lo que es el tema del subsuelo, todo lo que es las filtraciones, con lo cual también esa balsa de decantación también tienen que tener determinadas condicionantes. Ha hecho falta muchos, digamos,
informes sectoriales de carretera, de medio ambiente, de SEPRONA, de Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso ya se tiene, con lo cual digamos que el 80% del camino se ha recorrido. Ahora lo que queda fundamentalmente es que ellos ya presenten ese proyecto concreto de realización, que sea aprobado, en este caso con el ayuntamiento, sabiendo ya que todo, digamos, todo el impacto ambiental, todo el impacto con las aguas, todo eso ya se tiene porque los informes son positivos, que lo cumplan, se verifique y lo puedan realizar. Va a depender lógicamente de una inversión privada, de la prisa o del auge que le dé la empresa, pero digamos, ya os digo, un 80% prácticamente está. Yo creo que pronto será una realidad, es una oferta más que vamos a tener en el término de Écija, ya os digo, va a repercutir en los costes, que a su vez ese abaratamiento de los costes hace que se puedan invertir en otras cuestiones, y también de alguna manera también volvemos a poner Écija en el punto concreto también de aportación de infraestructura, en concreto en este tema, que antes no lo teníamos. Esa línea también lo hemos ido auspiciado porque este es un tema que desde los promotores privados también llevaban muchísimos años intentando que eso saliera para adelante. Al final la administración tiene que servir, digamos, de impulsor de ese tipo de cuestiones. Incluso no dependan directamente de ello, porque al final son muchas las administraciones que intervienen, pero al final si tú entiendes que el desarrollo económico de la ciudad se basa también fundamentalmente en crear esa infraestructura, tú tienes también que ayudar de alguna manera a esa inversión privada para que eso surja. Esa cuestión lo estamos haciendo también con desarrollo de zonas industriales, lo estamos haciendo también atendiendo a inversores que llegan en determinadas ubicaciones y poco a poco se está viendo. Hemos visto también la ampliación, en este caso, de zonas de promociones de vivienda, hacía muchos años que no se veía en Écija. Recuerdo la calle La Vitoria, recuerdo la zona de Biturce en Nueva Andalucía, múltiples promociones privadas que también surgiendo. Al final lo que se trata es un poco aprovechar la dinámica de recuperación económica, que es una dinámica general que pueda tener a nivel general en Andalucía, en España, pero también darle un plus más de valor teniendo una administración local al servicio de esas inversiones, porque al final eso también genera empleo y se ven en esos datos de empleo que van afortunadamente bajando con sus picos y sus matices dependiendo de la época del año, pero si comparamos 4 años hacia aquí hemos bajado muchísimo. Al final se trata de eso, de apostar, de poner nuestro granito de arena, y al final la administración local también tiene que, digamos, ser impulsora de estas cuestiones, y sobre todo que la empresa privada, aquellas personas que entiendan que puedan invertir en un determinado territorio, conozcan y sepan y valoren pues que en ese territorio va a tener una administración local que les va a ayudar a desarrollar eso, porque al final, y lo he comentado algunas veces, los territorios también compiten entre ellos por ese tipo de infraestructura. Al final, si nosotros mostramos, digamos, una mayor receptividad, pues también tendremos una mayor aporte de empresas que al final redunda, ya os digo, en la valoración concreta del territorio, y sobre todo, que es lo que creo que nos debe de preocupar a todos, en la generación de empleo. ¿Qué otros temas destacaría del Pleno? Bueno, pues estuvimos abordando dos cuestiones fundamentales que además se plantearon en el Pleno. Lo digo antes de entrar en las mociones, usted me va marcando como entienda oportuno, que fundamentalmente son dos grandes paquetes de inversiones que llevábamos también tiempo trabajando en ello, que yo creo que también va a repercutir directamente en la economía. Uno de ellos es algo que venimos anunciando mucho tiempo y que la administración y la lentitud de la tramitación nos ha hecho pues que todavía no esté culminado, pero ya estamos al 99% de esa historia. En cuanto a la tramitación, ya falta la ejecución, que es ese gran parque temático, ese gran parque infantil que vamos a realizar, en este caso en la zona pública que hay frente al centro comercial del N4. Es un parque público, un parque de todos los ciudadanos, un parque de libre acceso, pero además va a tener, digamos, algunas especificaciones concretas que lo va a suponer un lugar singular dentro de la ciudad de Écija. Y lo anunciamos también ahora un poco más, no solamente porque ya hemos acabado ese 99% de tramitación administrativa, sino que además, al haber sido adjudicado, al haber sido ya asignada como oferta más ventajosa a la empresa que lo va a realizar, la firma del contrato va a ser inminente, va a ser en unos días, y el inicio de la obra, porque conlleva también todo eso que ya se ha aprobado, hará que también comience en pocos días, y espero que en pocos meses también podamos disfrutar de ese parque. Les recuerdo, estamos hablando de prácticamente 1000 metros cuadrados,
de nueva ordenación, 650 metros de juegos infantiles más unos 400 de una zona de hostelería y de restauración. Y fundamentalmente, aparte de esa expansión, de esa generación de zona verde, fundamentalmente es la configuración del parque. Es un parque temático, es un parque basado fundamentalmente en la historia de Écija, un gran, digamos, elemento central que es una galera romana, especificado adaptado obviamente para los juegos infantiles para niños, con distintos juegos alrededor de todo eso, también basado en la historia de Écija, con representaciones de cuestiones importantes del patrimonio de la ciudad de Écija, y sobre todo va a ser una pequeña ciudad de niños en Écija, que yo creo que nos va a cambiar también esa fisonomía de esa parte. Vamos también a contribuir a que una de las entradas de Écija también tenga una mayor vistosidad y una mayor grandiosidad, por llamarlo de alguna manera, y sobre todo vamos a crear un espacio más de divertimento, un espacio lúdico y un espacio también educativo con respecto a los niños. Y después está el otro aspecto, el aspecto fundamentalmente, que es el tema económico, es decir, esa inversión que se entiende en cerca de 1 millón de euros que va a generar la creación de ese parque en cuanto a lo que es la obra en sí, tanto el tema de hostelería como lo que es el tema de la edificación y de la realización de ese parque, pues obviamente genera puestos de trabajo, genera riqueza, los proveedores son de Écija, la gente que mueve van a ser de Écija, las empresas se supone que también serán de Écija, aunque será la iniciativa privada la que lo haga, la empresa en este caso que se ha cogido en este caso esa adjudicación es una empresa de Écija, y al final generamos también dinamización de la economía. Y después una cuestión importante, esa gran zona de restauración también generará no solamente mayor oferta, sino también fundamentalmente generación concreta de puestos de trabajo, como va a pasar también en otras zonas de la ciudad, también por aquella zona, como la zona de la Fuensanta, como la parte también de San Benito, etcétera, etcétera, con esa realización también, con una cuestión que también es inminente, que es el desarrollo de esas casas que están allí pendientes, que les pilló la crisis, que la dejaron parada, que hubo problemas empresariales, etcétera, etcétera. Pues ya hay una voluntad concreta de esa, ya se ha aprobado esa adjudicación esa realización de la obra, y ya es inminente también el inicio de la obra. Al final también genera puestos de trabajo, se quita también un espectáculo que yo creo que no era bonito, que esa entrada a Écija, que parecía pues esas casas como abandonadas, semi inacabadas. Bueno, pues ahora también se reactivará todavía mucho más esa zona, que junto con este parque yo creo que vamos a ganar una parte importante, que eso también pues también revaloriza la zona, también hace que haya negocios y ofertas en este caso paralelas o indirectas. Al final se trata de eso, al final se trata de ir poniendo puntitos, de ir poniendo granitos de arena para entre todo ir construyendo una ciudad mejor y sobre todo más próspera. Qué duda cabe que la fisonomía de la ciudad va a cambiar ostensiblemente, ¿no?, de forma manifiesta y flagrante en los próximos meses, con este tipo de cuestiones que nos está comentando el portavoz del equipo de gobierno en esa zona en concreto de la ciudad, enfrente del centro comercial N4 y la zona aledaña. Creo que se iba a referir a otro gran paquete de inversiones que tiene que ver con el Supera, ¿no?, el plan Supera y las inversiones para 2019, ¿no?, las obras que están previstas. Estamos ¿no?, hablando del Supera de 2018. Con lo cual, pues desde Diputación pues nos comentaban que al digamos constituir dos periodos presupuestarios, el 2018, que es digamos la aprobación de esas obras, y también pues la asignación concreta por parte de Diputación, que les recuerdo que es quien financia en su gran mayoría estas obras, que el Ayuntamiento también tiene un aporte específico. Pues bueno, al pillar dos ejercicios, pues de alguna manera convenía para el desarrollo del expediente también que el Pleno del Ayuntamiento volviera a refrendar algo que ya había refrendado en el 2018, sobre todo ya concretando determinadas cuestiones con proyectos ya aprobados, con proyectos ya adjudicados y con proyectos también de pronto inicio. Por recordar también esa situación, estamos hablando de varias zonas de la ciudad con una inversión importante, pues que también en torno a 600.000 euros en cuanto a inversión en dos grandes paquetes, uno de 321.000 euros y otro de 270.000 aproximadamente, en donde pues bueno, también se va a poner en valor pues determinadas zonas
que se han ido, bueno, por el paso del tiempo, necesitando de esa rehabilitación, de esa cuestión. Hay un gran paquete de lo que es asfaltado, de lo que es, digamos, arreglo de calle, de lo que es infraestructura, de lo que va a hacer, pues, cambio de mobiliario urbano, acerado y tal y cual, enfocado fundamentalmente en la zona de la Plaza de San Gil, en donde pues se va a cambiar, digamos, toda esa fisonomía, también para unirlo con ese desarrollo futuro, presente ya, porque ya está abierto, y futuro de lo que es Plaza de Armas, con lo cual al final también hay que interconectar todas las obras, todos los proyectos, todas las iniciativas para que además tengan un objetivo definitivo y común, que no sea simplemente arreglar algo por sí, que aunque sea necesario. Y esa obra arranca nada más terminar Semana Santa, ¿no? Esa obra arranca nada más terminar Semana Santa, ya está concedida, ya está firmada, puede empezar en cualquier momento, pero lógicamente es una de las plazas, además de una de las hermandades emblemáticas de la ciudad, junto con otras muchas, porque afortunadamente así la tenemos, que hace, bueno, que no podamos distorsionar una cuestión tan importante como en este caso la Plaza de San Gil. Nada más comenzar, además, es la semana siguiente a la Semana Santa, comienza ya la rehabilitación de esa Plaza de San Gil, que yo creo además se va a cambiar un poco el esquema, y yo creo que independientemente de gustos, que ahí ya todo el mundo intentará opinar, y lícito que así lo opine, yo también creo que se cambiará esa fisonomía. Y después una cuestión importante con el tema de las obras, y me lo comentan mucho desde Gestión del Espacio Urbano, que muchas veces las obras no se hacen simplemente por lo que se ve, por una cuestión estética, sino claro, también por una necesidad. Tenemos también un alcantarillado antiguo, tenemos también unas instalaciones antiguas, tenemos unas canalizaciones también mejorables porque llevan muchísimos años enterradas, se cambian ya a nuevos, digamos, nuevos materiales, se meten también determinadas cuestiones que antes no hacía falta, que si fibra de vidrio, que si gas natural, todo lo que es el tema telemático, etcétera, etcétera, que al final muchas veces nos plantean los ciudadanos, ¿y por qué se ha arreglado esa plaza que no está tan mal? Y tú le dices, no, mira, visualmente en el exterior a lo mejor no está tan mal como otra, pero internamente sí está machacada, que además genera filtraciones de agua a los vecinos colindantes, genera pérdidas de agua también, incluso potable, estamos contaminando el suelo, no cabe la posibilidad de meter infraestructura porque no hay canalizaciones adecuadas, etcétera. Muchas cuestiones. Con lo cual, por retomar, y perdónenme el desvío del tema, por retomar ese gran plan de la Plaza de San Gil, que se comentará después de Semana Santa, como usted bien dice, y después también ya la pavimentación y la rehabilitación también de amplias zonas de la ciudad. Por comentarle algunas, todo lo que es la zona de San Antonio, la calle San Antonio, todo lo que es la zona de la Alhambra, fundamentalmente la calle Boabdil, la calle Alhambra, la calle John Lennon, la calle Ramón y Cajal, una parte de lo que es conocemos como la ronda del ferrocarril, hasta esa glorieta con ese elemento del ferrocarril, con una nueva pavimentación, con el pintado del suelo, con la creación también de determinados resaltos, lomo de asno, es decir, esos obstáculos para que también los pasos de peatones sean elevados, también sea más visible y después también nos haga reducir la velocidad en esta zona, todo lo que es también la gran parte de la barriada del Valle, desde prácticamente la primera rotonda del Limero hasta enlazando con la rotonda del Puente de Hierro, todo lo que es la pavimentación, la recuperación también de esos aparcamientos, la ordenación, el repintado, el arreglo de acerado, es decir, una amplia apuesta también por la rehabilitación de esos barrios, en la misma línea que hemos seguido durante todo este mandato, y esto es una cuestión además que no es un proyecto por hacer, es un proyecto que ya está aprobado, que ya está realizado y que comenzará, pues posiblemente muchos de ellos en este mismo mes de marzo, los otros serán en el mes de abril, y que bueno, que tiene una duración de meses unos y otros, pero que al final será una realidad también en poco tiempo. Y después el otro gran paquete, si me permite, del plan Supera es las zonas verdes, las zonas, en este caso, de parque, las zonas jardinadas de la ciudad, centrada fundamentalmente en una gran actuación en lo que es el paseo de Andalucía, el Parque de Andalucía. Lo digo paseo porque también los que saben de esto ya te dicen, no, no es un parque, es un paseo. Bueno, la diferencia fundamental es la cuestión también de ordenación. Ajá. Ahora se va a ver realmente es un paseo porque vamos a poder ir de una punta a otra de ese paseo, pues con una pérgola que nos puede proteger de inclemencia del tiempo, sombra, lluvia, donde se va a reorganizar
todo lo que son los jardines, donde se va a eliminar esa zona de alberado que todavía queda, que también genera polvo, que genera suciedad, que genera molestia, que también va a revitalizar esas zonas desde el punto de vista también de terraza, de cuestiones de hostelería, y que también va a enlazar con otro gran proyecto que también parte de esta cuestión, parte ahora también del Supera, que ya hemos actuado concretamente recientemente con una inversión importante como es el Parque San Pablo, para crear, digamos, esa zona perimetral verde desde el parque infantil, el parque Luis Vélez de Guevara, el paseo de la Andalucía y el parque de San Pablo. Estamos hablando de una inversión importante, 321.000 euros, acompañada, 270.000 euros, acompañada también de actuaciones específicas en otras zonas verdes. Por citarle algunas, la zona de las Moreras, toda la que es la zona verde de la zona de las Moreras, todo lo que es la barriada de San Pablo, calle San Cristóbal, parte de las 200 viviendas, parte de Nueva Andalucía, la zona de Santa Irene, barriada de la Salud, Plaza de Toros, parte en La Guita, parte en La Paz y parte en la zona de la Alhambra. Son determinadas actuaciones, en algunos de ellos también introducimos eso que se ha llamado juego saludable, es decir, determinados elementos de mobiliario urbano que sirve también para practicar deporte, a nivel también de personas mayores, a nivel de rehabilitación, etcétera, etcétera. Al final se trata también de aprovechar por sexto año, por sexta edición, porque muchas veces hemos coincidido sexta edición consecutiva del plan Supera en estos 4 años, la apuesta también por la rehabilitación, por la reforma y por la mejora de las barriadas. En Écija tenemos un casco histórico muy importante, un casco histórico además desde el punto de vista administrativo muy amplio, regulado por ese plan, el Pepricha, pero también tenemos muchas zonas alrededor de ese casco donde además se aglutina fundamentalmente la mayor densidad de población. Es una zona que necesita mucha atención, que no tiene el ayuntamiento los medios necesarios para tener la atención que debería y que sería exigible, pero que en la medida de lo posible, y en la medida de los recursos, cuestiones, en la medida se incide ahí. Claro. Pero al final, cuando tú incides en este tipo de cuestiones, también es porque tú apuestas directamente por ese tipo de zona. Al final, sí, porque se puede apostar o no apostar. Claro, tú puedes apostar por esa zona, puedes apostar por otra, por una línea de actuación, por otra. Yo creo que al final, fundamentalmente por eso, porque además es donde, primero, se necesita de mucho mantenimiento, Estas actuaciones que vamos a hacer ahora van a poner estas barriadas muy bonita, pero dentro de X tiempo habrá que volver a incidir, necesita mucho mantenimiento, pero sobre todo digamos que los especiales destinatarios son la inmensa mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de Écija, porque es donde se acumula la mayor densidad de población. Al final es apostar por las barriadas, apostar por los ciudadanos y apostar por esas líneas que yo creo que desde el punto de vista estratégico lo hemos mantenido en este mandato, y yo creo que además se deberá de continuar en el próximo mandato, porque al final se trata de esto, de apostar no por la Écija que vendemos al exterior en cuanto a patrimonial, en cuanto a turística, todo tipo de historia, que también, porque ahí hemos hecho esfuerzos importantes y podemos poner en valor muchas cuestiones, y entiendo que no es el momento, etcétera, Casa, Peñaflor, todo el centro, la parte del puente, parte de la rotonda, la fuente, la plaza de Santa Cruz, el arreglo, la peatonalización de parte, lo que es el tema de la plataforma única, la apuesta por muchas de esas cuestiones. Y bueno, ya desde el punto de vista turístico, con las redes, con la introducción de Écija también, que se ve claramente pues, la llegada de turistas, la proliferación también de hoteles que se están generando, 2 en este mandato y otros 2 que están pendientes. Es decir, al final estamos dinamizando la ciudad, estamos teniendo una apuesta fuerte por la ciudad, pero sobre todo yo no podría en valor tanto las acciones concretas, que lógicamente lo tienen y lógicamente es lo más palpable, lo que tú puedes ver, lo que tú puedes observar, valorar, justificar y evaluar también, sino también pondría yo en valor la estrategia es decir, que todo eso tiene un sentido, que todo eso no está enfocado a corto plazo, sino también una apuesta a medio y largo plazo por cambiar esa fisonomía de la ciudad, por apostar por una ciudad más moderna, por una ciudad más insertada en el territorio, que lidere un territorio, que forme parte de otras estructuras y que sobre todo no nos creamos una isla, porque no lo somos, que tenemos que cooperar, que tenemos que colaborar, pero que sobre todo tenemos que ser referentes en muchas cosas. Y o sea, que usted desmiente que no haya modelo de ciudad, como así señalan algunos grupos de la oposición cuando dicen es que no tenemos un modelo definido de hacia dónde vamos. Supongo que cuando le dicen eso le dicen su modelo de ciudad, ¿no? O no se lo dicen, no.
Al final el modelo de ciudad sí lo tenemos claro. Al final los modelos de ciudad se hacen desde el punto de vista de muy largo plazo. Hay herramientas que sí lo hacen, los planes generales de ordenación urbana, planes estratégicos en determinadas cuestiones, pero al final también hay una cuestión a medio plazo. Y es el modelo que tú estás siguiendo y sobre todo la coherencia de modelos. Yo creo que la coherencia en materia de desarrollo, la coherencia que se ha mantenido en materia turística, la coherencia que se ha mantenido en materia de gestión urbanística, la coherencia que se ha metido en temas sociales y en la apuesta por el tejido social, por esa dinamización del tejido social, por la apuesta por lo que menos tiene. Todo ese tipo de apuesta que se ha mantenido desde el primer momento implica coherencia. Eso es un modelo de ciudad. Una ciudad más sostenible, donde se ha buscado también esa integración, donde también tenemos reproches, porque cuando tú apuestas, por ejemplo, por un centro mucho más amplio, donde se pueda pasear, donde se pueda ver, pues al final te dicen, y quitamos aparcamiento. Cuando tú apuestas por un carril bici, y ahora comenzará la próxima obra, pues también apuestas por quitar determinados ensanches de acerado o ampliaciones de calzada. Al final son apuestas, pero yo creo que hemos mantenido esa coherencia, tenemos muy claro cuál es el modelo de ciudad, y yo creo que si tenemos un poquito de memoria, y yo creo que es bueno que todos los ciudadanos tengamos un poquito de memoria y visualicemos, hagamos, y ahora mismo las redes, internet, las hemerotecas nos hacen también apoyar esa memoria con hechos y con datos. Si tú ves la ECIJA del 2015 y ves la ECIJA del 2019, hay cambios importantes. En 4 años no se cambia la fisonomía de una ciudad, pero se ha cambiado, digamos, las líneas de actuación, se ha cambiado también la forma de ver, o así lo entendemos, la forma de ver también la presencia del ayuntamiento. Se ha cambiado un ayuntamiento pasivo en donde, bueno, aparte de los temas administrativos, prácticamente no había nadie que gestionara el tema porque a lo mejor no era el empeño del día a día su función, a un ayuntamiento activo, un ayuntamiento que está metido, y perdóneme la expresión, en todos los fregados, porque al final la administración local tiene que estar en todos los fregados, le corresponda o no le corresponda, en los fregados deportivos, en los fregados de urbanización, en los fregados de dinamización, en temas de vivienda, en temas de desarrollo incluso de otras administraciones. Al final la administración local es la que el ciudadano va a ver, y el ciudadano no entiende, mire usted, esto es de Confederación, esto es de la Junta de Andalucía, esto es de Diputación, esto no, al final yo voy a ver a mi alcalde, voy a ver a mi concejal, que es el que me tiene que responder. Y yo creo que ese cambio de mentalidad se está poniendo poco a poco, se ha tenido esa receptividad tanto con los ciudadanos a nivel individual como con las iniciativas ciudadanas a nivel colectivo, y yo creo que ese modelo está claramente definido, y yo creo también, y espero que así sea, que sea también captado por los ciudadanos. Y si no, yo le haría la petición de que hiciera ese esfuerzo de recordar mandatos anteriores, de recordar cómo estaba su ciudad hace 4 años y cómo está ahora, de recordar iniciativas que antes no estaban, de cómo visualizaba el turismo y cómo lo visualiza ahora, de cómo visualiza los polígonos industriales, de cómo visualiza también la generación de empleo, de cómo visualiza todo eso. Son otros tiempos, otras situaciones y otra coyuntura, pero es verdad que los tiempos, las situaciones y las coyunturas tienen que estar basados también en un gobierno fuerte y serio y trabajador, y yo creo que eso sí lo hemos mantenido en estos 4 años. Muy bien, señor Rodríguez. Mociones, hubo varias en el pleno del Ayuntamiento de Écija y supongo que querrá comentar algo de cada una de ellas, ¿no? Sí, si me permite, hubo 2 mociones, 2 centrados en temas más, digamos, sociales o de salud, por llamarlo de alguna manera, o de atención específica a colectivos, tanto la que propuso en este caso el Partido Socialista como el que propuso el grupo de Podemos, fundamentalmente por centrarla, que además entiendo que tiene poco debate porque es una problemática real y contrastada. Si le parece, el grupo de Podemos planteaba, y yo entiendo que así se habrá comentado, pues fundamentalmente reservar determinados espacios temporales dentro de lo que es la feria para tener especial atención a determinadas personas que tienen ese síntoma, ese síndrome de espectro autista, que digamos una tipología mucho más amplia de ese concepto que teníamos antes del propio autismo. Eso habrá que estudiarlo ahora y decidir, ¿no?, qué es lo que se va a hacer. Claro. ¿Qué día o qué días? Claro, ¿En qué franja horaria? ¿Cómo? ¿no? Y después haría una fase de negociación y después habrá una fase de imposición. ¿Por qué le digo eso? Primero, todo el mundo lo hemos visto, porque es verdad que al final estamos hablando de espacios inclusivos donde todo el mundo cabe y donde hay muchas personas que tienen esa
esa especificidad y que lógicamente tienen que tener derecho también a disfrutar de todo. Ya llevamos tiempo trabajando también en esa situación. Yo quiero recordar que, por ejemplo, hay determinadas cuestiones que se han ido poco a poco eliminando, como el tema de los cohetes en determinados festejos, también en colaboración con el Consejo de Hermandades y también con colaboración también de Hermandades, hay determinadas prácticas que ya no se están haciendo, esos cohetes en determinados momentos. Todavía no hemos acabado porque también hay un factor de tradición que tenemos que ir eliminando, pero que eso, aparte de los problemas que generan de ruido, de los problemas que generan con animales, que también es importante tenerlo en cuenta, además de problemas digamos, de sobresalto que pueda haber, problemas también basados en una cierta potencialidad de riesgo por un posible incendio, etcétera, etcétera. También hay un sector de la población que debe de ser nuestra mira fundamental, como son estas personas que también les afecta. Pero volviendo al tema de la feria, ahora mismo tenemos un pliego de condiciones en la feria, que además va a durar 2 años más, en donde la persona adjudicataria, ¿vale?, de la feria, pues ya tiene, digamos, una estructura de organización de feria. Ahora llega ese momento de negociación, ahora habrá que decir, bueno, igual que se han hecho en otras ciudades, y les recuerdo San Lucas, les recuerdo Dos Hermanas, les recuerdo Sevilla, les recuerdo San Pedro de Alcántara, donde se ha metido pinceladas de esto, al final decir, bueno, vamos a ver cómo lo metemos también en la feria y en la próxima feria de septiembre. Habrá que ver qué horas, qué días, en qué situación. Pero al final yo creo que no es tan importante 1 hora que 2 que 3, sino el hecho de estar concienciados de que efectivamente lo que nos puede parecer a todos generalizado y que puede ser, digamos, indicado para todos, ¿vale?, no a todo el mundo le viene bien y que tenemos que tener ese criterio de inclusión, ese criterio de solidaridad, ese criterio de generalidad para saber que hay determinadas personas que lógicamente ese tipo de situación hay que cambiarlo con las pinceladas correspondientes y a partir de que ese pliego acabe ya introducir ya de forma concreta, con un obligado cumplimiento, la estructuración de esos días y esas horas. Vamos como casi siempre, mal de tiempo, pero así es que yo le ruego brevedad. La de Izquierda Unida, la moción, ¿quiere comentar algo, portavoz? Bueno, le comento la mía por aquello de situación. Iba a dejar para el final la suya, de mi grupo, pero me da igual. como vean, lo digo para comentar los dos porque también es un tema social. Vamos, fundamentalmente, todos los órganos administrativos, en este caso, todas las entidades que se dedican a todas las cuestiones de adicciones, por prensa, por atenciones específicas que se están teniendo en los servicios sociales del ayuntamiento, etcétera, etcétera, nos estamos dando cuenta de un hecho que no es generalizado en Écija, ¿vale?, que no es generalizado en Écija, pero que es verdad que es un problema, entiendo, importante y que sobre todo va a más y tenemos que paralizar. Es todo lo que es el tema de esas conductas adictivas relacionadas con el juego, ¿vale? No quiero tampoco tildarla de esas ludopatías, porque hay muchas pinceladas diferentes en este tipo de cuestiones, pero es verdad que ahora mismo tenemos la posibilidad de acercarnos a ese tipo de establecimientos de forma más rápida, más fácil y sobre todo sin tener en cuenta muchas veces determinadas características del usuario. Al final las edades, la personalidad, la situación concreta de cada uno está tan amplio. Les recuerdo que ahora mismo usted desde un móvil puede hacer juego, puede apostar, puede jugar al bingo, puede hacer determinadas cuestiones que al final crea una conducta de adicción. No ya estoy hablando de un quebranto económico, que en algunos casos es importante, y en familias que no se lo pueden permitir, porque al final la enfermedad, y esto es una patología, así lo hace, sino también una cuestión de salud, por esa ansiedad y por esa cuestión que te supone. Hay un factor de riesgo, imagino, y un colectivo muy específico. Son los menores. Los menores, los jóvenes. ¿Qué se puede hacer? Claro, señor ahora Rodríguez, mismo hay una legislación específica. Nosotros hemos hecho 2 propuestas en este mandato con respecto a esto. Y después quiero también puntualizar por qué lo hemos hecho ahora. Una de las propuestas que hemos hecho es instar a las distintas administraciones que lo mismo que se coarta determinadas publicidades generales con temas que se entiende que va contra, que es pernicioso para la salud general, y pongo como ejemplo más claro el tema del tabaco, ¿vale? También esto va en contra de la salud. Entonces al final es también quitar esa propaganda que se tiene en los medios de comunicación, en televisión, que incita, claro, porque no hay una regulación específica, pero hay que ponerlo porque además es una cuestión ya
que nos puede suponer un problema a años vista importante. Eso también es modelo de ciudad, es prever los problemas que le puede suponer, en este caso en un campo concreto, como es el tema de la atención específica a ese tipo de situaciones. Y después hay una cuestión importante que nos está pasando también, no solamente en Écija, en todos sitios, pero que en Écija lo tenemos, y es la prolificación de locales, locales que tienen todos los requisitos legales para poderlo abrir, por lo tanto no podemos, digamos, denegar esa apertura, pero sí es verdad que podemos regularlo de tal manera que por lo menos acotemos en la proliferación de las mismas, es decir, que esto no puede crecer de forma exponencial y no puede haber 3, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, no, esto tenemos que marcar un límite. ¿Por qué? Porque afecta directamente con la salud. ¿Y luego en qué sitios en concreto? Claro, en qué sitios, ni en qué cercanía a determinados centros educativos, ni determinadas cuestiones. Eso es lo que hay que acotar y lo queremos acotar mediante las modificaciones necesarias, tanto a nivel de ordenanza como los planes urbanísticos del ayuntamiento, y es una cuestión que lo hemos puesto ahora por marcar, digamos, una apuesta específica. Señores, salga quien salga a partir de las próximas elecciones, ya tiene como deber modificar esa cuestión. Es cierto que eso es una cuestión de tiempo, eso no se cambia de hoy para mañana, porque además también hay intereses empresariales, hay intereses que hay que respetar, pero que está claro, y que estamos hablando de una modificación legislativa y por lo tanto no es algo fácil, pero que hay que empezar. Y entonces al final nosotros obviamente nos comprometemos a hacerlo, nos comprometemos a iniciar ese tipo de cuestión. De hecho, ya hemos iniciado ese trabajo a nivel técnico y lo que confiamos es que si somos nosotros los que tenemos la responsabilidad de llevarlo a cabo, lógicamente lo vamos a hacer, pero si son otros los que tienen la responsabilidad de hacerlo, y eso el pueblo decidirá, que tenga también como deberes el volver a hacer esto, porque además es una cuestión que nos preocupa y creo que es fundamental. Sí. Dígame. No, iba a continuar con la moción por esto de coger el hilo. Una pequeña pincelada, venga, de acuerdo. Dígame. Yo creo que esa es una moción mucho más política, mucho más de planteamiento y mucho más de yo creo que deterioro de la convivencia y del espíritu democrático que está pasando a nivel general en este país y más específicamente, y digo desgraciadamente también, en Andalucía, porque ha sido, digamos, las primeras elecciones. Y es la introducción dentro de estos marcos de convivencia política por determinados grupos políticos que mantienen una actitud difícilmente definible. Todos tenemos palabras para definirla, pero entiendo que también creo que hay que tener un cierto decoro antes de definirla, pero entiendo que la intolerancia y el extremismo que tienen hace que con determinados temas, y uno de ellos es el tema de la mujer, lo tienen, digamos, como una punta de lanza para acabar con logros importantes que se han hecho a lo largo de la historia de la democracia y sobre todo para acabar con cuestiones que son logros sociales por parte de todos durante mucho tiempo, durante mucha gente han trabajado, donde mucha gente se ha esforzado y mucha gente han padecido con una lucha constante para conseguirlo. Y uno de ellos es fundamentalmente el reconocimiento de esos derechos de la mujer, el reconocimiento de las políticas activas para intentar que eso cada vez vaya eliminándose, porque es una realidad que hay una problemática específica social, hay una problemática de delincuencia social a la mujer, hay un ataque hacia la integridad de la mujer, a la integridad personal, a la integridad laboral, a la discriminación en muchas cuestiones, y eso es un hecho, y desgraciadamente es un hecho, y la sociedad tenemos que atacar contra eso. Y la Administración lo ha trabajado, y en Andalucía lo ha trabajado durante todos estos años de manera, a mi parecer, ejemplar, y yo creo que además puntera a nivel general de España incluso. Y ahora pues te llega ese grupo y te dice, mira, yo quiero que usted me dé la relación de los funcionarios, de las personas que desarrollan ese trabajo de protección a la mujer en la administración pública, para yo valorar si hay una carga de ideológica o no. Me parece una barbaridad, porque vulnera dos cuestiones. Vulnera primero un ataque contra esas libertades, esos derechos y esos logros que al final las asociaciones, las mujeres, los hombres, la gente que han trabajado en las administraciones han conseguido. Y después vulnera la propia identificación, no solamente a nivel individual, sino la propia estructura de lo que es la cuestión pública. Al final un funcionario público hay que entenderlo porque así está marcado,
primero con una profesionalidad que le hace que la carga ideológica, sea cual sea, no lo aplique. Y después te digo una cosa, aquí no podemos marcar casa de brujas ni poner etiquetas de los que me gusta, de los que no me gustan, los funcionarios, los trabajadores públicos. Crearíamos un peligrosísimo precedente. Claro, la propia función pública es una función que está para servir a todos los ciudadanos, y el hecho de estar allí implica que ha pasado una serie de pruebas en base a los méritos, en base a la capacidad, en base a la igualdad, y que tú no puedes cuestionar, porque mañana empezamos a cuestionar a los que dan licencia, pasamos a cuestionar a los que ponen multas, y al final nos convertimos en una dictadura. Y eso es lo grave, que al final estamos eliminando, con el achaque de que la cosa no va todo lo bien que debe de ir, que hay problemas, pues claro que hay problemas, y claro que las cosas se pueden mejorar, pero que al final la mejor manera de mejorar es haciendo democracia, participando y colaborando. Y cuando tú te pones a vulnerar la propia democracia, al final la alternativa a la democracia es mucho peor, es una dictadura. Una dictadura, y en este país hemos tenido esa malísima experiencia que ha costado miles y miles y miles de muertes y de sufrimiento. Al final lo que tenemos es una sociedad injusta, en donde además unos solo afortunados son los que se benefician de esto. Al final la democracia, por mucho que pueda ser cuestionada, por mucho que pueda ser mejorada, por mucho que pueda ser retocada, siempre va a ser mucho mejor que una dictadura. Y lo que tenemos que trabajar todos es mejorar esa democracia y no plantear alternativas. Y yo creo que esa propuesta de que se rechace esa petición, que además desde el punto de vista de encaje legal no la tiene, con lo cual es una gana de exteriorizar y de poner sombra sobre una gestión que yo creo importante, al final tenemos que decir, todos los que nos podemos sentir demócratas, y yo no estoy hablando solo de partidos políticos, sino de todos los ciudadanos, miren ustedes no tenéis cabida en esta sociedad y no tenéis cabida en esta democracia, por mucho que utilicéis la democracia para poder meteros en ella. Utilizarla, pero no utilizarla para atacarla desde dentro, sino para colaborar en hacerla mejor. ¿Algo más, señor Rodríguez, que quiera añadir esta noche? Lo que usted me diga. Muy bien. Pues prácticamente nada más. Yo querría preguntarle por otras cuestiones, pero estamos fuera de tiempo, pero si por favor me promete máxima brevedad. Se le preguntaba la semana pasada por el tema del parque de bomberos. ¿Hay alguna novedad una semana más tarde? ¿Tenemos alguna novedad? En una semana la evolución no es alta, pero le cuento. El parque de bomberos afortunadamente está aprobado, forma parte de estos planes Supera, ya vino la diputada a presentar ese parque de bomberos aquí, y hay una cuestión administrativa. Vamos a ver. Dijo usted que había un ajuste presupuestario claro, que hacer. Es el vuelco del presupuesto 2018 del presupuesto 2019, claro, porque al ser un Supera del año pasado, ya el presupuesto. Están en ello, están en ello. Nos han asegurado que en este mes van no solamente a realizar el vuelco, sino a ya poder promulgar. Todo el proceso de licitación ya está hecho, ya la empresa está adjudicada. Lo único que tiene que hacer es iniciar la obra, firmar el contrato e iniciar la obra. Nosotros le puedo asegurar, y aquí en mi son los primeros que quieren, eso está claro. Mi papel también de delegado de seguridad, porque además es un problema histórico de la ciudad, donde ahora va de veras, ahora ya está ahí, ya hemos culminado todo lo que tenemos que culminar, ya tenemos esa adjudicación realizada, tenemos un aporte importante. Yo no le voy a hablar de las características del parque, de la inversión millonaria, de lo que va a suponer, de también posicionarlo también como un puntal importante, en este caso de referencia en la comarca y en la parte de la provincia. Yo no voy a hablar de todo eso, voy a hablar simplemente de la culminación de un hecho, que es la creación de ese parque de bomberos. Yo, así nos lo han asegurado, en este propio mes se iniciará la obra. Yo espero que sí, no lo vamos a ver en este mandato, la finalización de la obra, pero sí el inicio. Pero a mí me da igual que lo veamos nosotros o lo vean otros. A mí lo que me importa, y en eso hemos trabajado durante mucho tiempo, es que el parque de bomberos sea una realidad, y afortunadamente de aquí a pocos meses, porque la obra tiene una duración de 9 meses, de pocos meses tendremos un parque que se merece ECIA, con el equipamiento que se merece ECIA, con la dotación que merece ECIA, y nos volvemos a situar en un lugar privilegiado, en un sector como el tema de la seguridad y la prevención. O sea que estamos a 7 de marzo, si es verdad que la obra arranca durante este mes, incluso finales de marzo, principios de abril, y son 9 meses, bueno, los tiempos están marcados por tanto. Bien, eso por ahí. Y con respecto a la obra del edificio consistorial y ese problemón complejísimo que existe también, ¿alguna novedad también? Lo mismo, ahora tenemos una situación, digamos, de impasse por parte de la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía entiendo que va a mantener un criterio, porque es un criterio jurídico, no es un criterio político. Es un criterio jurídico simplemente de la vulneración de un contrato. Muy rápidamente, sí. Pero es importante también ponernos en acotación del tema. Se otorga la obra a una empresa, la empresa no cumple ese contrato porque demanda más dinero una vez que ha licitado por una cantidad menor, y nos pone un chantaje a todos. Nos dice, o me dais más dinero o paralizo la obra.
obra. Ante ese chantaje, que además no tiene fin, porque tú le das más dinero y después te pide más, y después te pide más, y después te pide más, al final tú le dices, no, usted ha incumplido la obra, yo lo que le hago a usted es rescindir el contrato. Quien hace el contrato es la Junta de Andalucía. El ayuntamiento va a la Junta de Andalucía y le dice, estos señores no están cumpliendo, estos señores no tienen voluntad de cumplir el contrato, estos señores están riéndose de los ciudadanos y del ayuntamiento de Écija, y que nosotros necesitamos esa casa consistorial. Porque además hemos trabajado para que empiece y hemos trabajado para activarla después de tantos años aquello parado. Y ahora ellos tienen que rescindir el contrato. Todos los informes jurídicos avalan esa rescisión, pero hay que hacer la rescisión, fundamentalmente porque es importante la rescisión, porque eso es lo que habilita para volver a adjudicársela a otra empresa para que continúe. No es una cuestión presupuestaria, no es una cuestión de proyectos, es una cuestión jurídica. Al final este tipo de empresas grandes, y es lamentable decir esto, ¿vale?, porque son empresas constructoras, no ganan dinero solamente con los arquitectos, con los aparejadores o con los albañiles como empresa constructora, no, ganan dinero con los abogados, al final ganan dinero en los despachos de abogados, en los grandes bufetes de abogados, los grandes despachos que articulan, digamos, recurso tras recurso, alegación tras alegación, compensaciones tras compensaciones. Al final yo entiendo que la situación está muy clara, todo el departamento jurídico de la Junta de Andalucía, el departamento jurídico del Ayuntamiento, asesores específicos que me consta que desde la Junta de Andalucía se han puesto, avalan la rescisión del contrato, eso no tiene sentido, con lo cual queda ya la decisión firme de rescindirla con este impasse de adecuación de gobierno, que espero que sea lo antes posible, que rescindan ese contrato, que vuelvan a licitarlo y pronto tengamos la obra del ayuntamiento a hacerlo. Eso es un revés, pero entiendo que la responsabilidad, lo que hubiera sido responsable es decir, no, yo no quiero tener que dar explicaciones, yo lo que quiero es vender la que estoy haciendo un ayuntamiento y me digo a pagar 30, que 40, que 50, que 200, que 300, que 500, no, yo creo que hay que ser responsable porque estamos jugando el dinero de los ciudadanos de Écija y de los ciudadanos de la Junta de Andalucía, y cuando usted no incumple un contrato, lo normal es que se le rescinda y que quede ahí. Digo que quede ahí porque también hay un perjuicio para la ciudad. Hombre, no solamente la aportación o la paralización presupuestaria que tenemos de esa cantidad por parte del ayuntamiento, es lo que supone. Sí, lo que supone de imagen, lo que supone de desarrollo del centro, lo que supone de determinadas cuestiones que además tenemos que afrontar en el siguiente mandato, como una nueva reordenación de todo eso, con un salón que tenemos que rehabilitar y que tenemos que arreglar y que tenemos que también depender de esa obra, porque al final tienen que ir juntos, no pueden ser pinceladas aparte. Al final todo eso conlleva perjuicio, y yo entiendo, y lo dirán en este caso los asesores jurídicos, y yo entiendo que esos perjuicios lo tienen que pagar quien lo ha causado, y quien lo ha acusado en Écija está claro que es Dragado, y espero que la Junta de Andalucía esté a su altura, esté a la altura como lo ha estado hasta ahora, espero que sí, confío en que sí, y pronto tengamos una noticia esclarecedora del tema. Lamentablemente, mientras la obra parada y esa situación está, como llevamos muchos años, es verdad que como llevamos muchos años, pero ahora ya se había articulado el tema, ahora ya se había comenzado, y ese inicio y de pronto la paralización es lo que sabe mal, porque además creo que no es de recibo, y creo además firmemente que se han intentado reír con la ciudad de Écija, y entiendo que ha encontrado una administración autonómica y una administración local que ha parado los pies. En fin, señor Rodríguez, muchísimas gracias. A vosotros. El portavoz del equipo de gobierno, José Antonio Rodríguez, en el último enclave local de la semana. Como siempre, muchísimas gracias a todos ustedes por la atención que nos prestan. Buenas noches.